Cuando pensábamos que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, ya había renunciado a seguir poniendo piedras en el camino para la reforma judicial, para la aplicación de la reforma judicial y para la próxima elección de jueces, juezas, ministros, ministras, magistrados y magistradas, volvió al ataque. Y otra vez está como el coyote del correcaminos, poniendo más y más y más piedras en el camino. De esto y más vamos a hablar hoy en Estación Averno. Bienvenidos a bordo. Pues ya estamos en Estación Averno otra vez es miércoles, ya son las 8 de la noche, sí. Y fíjate que hace unos días yo quería hacer un cartón de esto que está pasando. ¿Lo hiciste? Quería hacer, sí, pero quería hacer a Norma Piña como el coyote del correcaminos, pero pues como físicamente no da. Entonces, pues no lo pude hacer. Pero te salió muy bien sí, el cartón. Hice un cartón sobre destruida, eso. destrozada, derrumbada. Es que pensé, está poniendo piedras en el camino, Así ha estado es. poniendo piedras en el camino todo el tiempo, y dije, claro, esas piedras son de ella que se ha estado desmoronando es un cartonazo. Desde hace meses. Es un cartonazo. Y bueno, a mí sí me sorprendió que otra vez quisiera poner otra piedra en el camino. Pero qué bárbaro, qué con esto del comité de evaluación del Poder Judicial, pero de eso vamos a hablar con Felipe de la Mata, que está aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Muy bienvenido. Muchas gracias por Hernández. Muchas gracias, Rapé. Muchas gracias. Siempre es un honor estar con ustedes, de verdad, y con todo su auditorio. Ayer en el Universal, sí, escribiste en tu columna, sí, explicaste muy bien de qué se trata estas piedras en el camino. Sí, a ver, la columna de ayer del Universal decía lo que es evidente: el Tribunal Electoral es la máxima autoridad en la elección judicial. Ahí está. Y digo que es evidente porque eso es lo que está en la Constitución. Es el artículo 99 de la Constitución que dice que el tribunal es el máximo organismo judicial en la materia. Dice, con excepción de lo que establece el artículo 105, que son las acciones de inconstitucionalidad, que eso le toca a la Corte. Pero todo lo demás, el Tribunal Electoral es la máxima autoridad en la materia, y eso hay que hacerlo notar. Es decir, las decisiones del tribunal son definitivas e inatacables. No hay una jurisdicción superior al tribunal una vez que el tribunal decide. La Corte no está por encima del Tribunal Electoral, hay que decirlo. Está en igualdad de circunstancia jurídica con diferentes competencias, y eso pareciera que ahora hay que volverlo a explicar, ¿no? Porque pareciera que ya nos está leyendo la Constitución. A ver, explícanos exactamente, porque pusiste 3 puntos. Sí, mira, a ver, primero te voy a contar un poco la historia del contexto de la toma de la decisión, porque es un poco larga. Esto es como una telenovela, un poco aburrida, por cierto, pero bueno, en la cual ya sabemos el final, y es en como todas las telenovelas, las cosas terminan saliendo bien. Pero mientras tanto, ¿no? Tenemos muchos obstáculos. Capítulo por capítulo, efectivamente. A ver, primero hay que decir que, como todos sabemos, se hizo la reforma judicial, en la cual la manera en la cual se iban a presentar candidaturas digamos, a la elección era a través de 3 comités. Un comité del Poder Ejecutivo, uno del Legislativo y uno del Judicial. Cada uno de los 3 poderes de la nación tenía su comité. Cada uno iba a presentar las necesarias candidaturas que después pasarían a una tómbola y después a la boleta. Bueno, entonces cada comité estableció su forma de procesar las candidaturas, ¿no? Eran similares en muchos temas, ¿no? En otros divergentes, pero fundamentalmente iguales. Cada poder nombró a los integrantes de cada efectivamente, uno cada uno de los poderes nombró a los integrantes. Bueno, de repente, de manera extraña, te lo digo así, muy extraña, varios jueces de distrito comenzaron a ordenar que se suspendieran las actividades de los comités. ¿Y por qué digo muy extraña? Porque hay varias cosas que nos queda claro a los abogados, pues más o menos desde sexto semestre. No, a ver, porque en sexto semestre normalmente es cuando se llevan las materias de amparo y esas cuestiones, ¿no? A lo mejor a alguien de cuarto no le queda claro, pero a alguien de sexto ya le queda claro. Y es justamente, no hay amparo electoral.
No procede el amparo en materia electoral. No existe el amparo electoral. Eso hasta allá yo lo sé, que no estoy en ninguno de esos semestres. Exacto. Bueno, pues a los jueces de distrito parece ser que no les quedó claro, porque ordenan que se suspendan las actividades de los 3 comités. De los 3 comités. 2 comités, el del Ejecutivo y del Legislativo, le dicen, oigan, pues la verdad no les vamos a hacer caso, porque hay una sentencia previa del Tribunal Electoral que dice que lo que dice la Constitución no decía nada más que lo que dice la Constitución. En materia electoral no hay suspensión. Entonces, voy a obedecer a la máxima autoridad en la materia, que es el Tribunal Electoral. Pero un comité decide que va a obedecer a los jueces de amparo, a pesar de su jerarquía, vamos a decirlo, inferior a la de la Sala Superior del Tribunal, a pesar de que la materia no es compatible con el amparo, a pesar de ello, deciden seguir al Comité del Poder Judicial. El Comité del Poder Judicial decide seguir a los jueces de amparo. Bueno, o sea, la orden era a los 3 comités. A los 3, solamente que 2 decidieron hacer lo correcto. Claro. Bueno, ahora, el Comité del Poder Judicial entonces emite un acto administrativo en el cual ellos dicen, vamos a obedecer a los jueces de amparo. Bueno, a ver, quiero hacer notar que este es el acto impugnado. Esto... Para un abogado esto es importante, porque si el acto impugnado fuera la resolución de amparo, alguien me diría, oye, tú no eres competente para revocar la resolución de amparo. Nadie revocó la resolución de amparo, ¿eh? Nadie. Así como, ahora sí que a nosotros sí nos queda clara la Constitución, ¿no? Nosotros no nos metemos al amparo, ellos no deberían meterse a los temas electorales, claro. Pero bueno, y además, qué chistoso, ¿no? O sea, ¿por qué estas ganas repentinas de meterse tanto a los temas electorales cuando durante tantos años no lo habían hecho? Repentinamente empiezan a meterse, ¿no? Y ayer en la noticiera tú ponías un ejemplo que me parece que es muy claro. Es como si ustedes emitieran un fallo en un juicio de divorcio. Claro, a ver, claro. ¿No? Todos los abogados también tenemos claros que todas las instrucciones, resoluciones o determinaciones por parte de autoridades incompetentes son nulas de pleno derecho. Punto, ya está. Claro. No, a ver, yo mañana la Sala Superior entra en una locura y queremos divorciar a alguien, ¿de acuerdo? Pues el señor o señora o señores o lo que sea, no se van a sentir divorciados porque no lo van a estar, ¿de acuerdo? O sea, es un gran ejemplo. Eso, bueno, a ver, ahora, ahí es justamente el tema. El Comité del Poder Judicial suspende, toma una decisión administrativa al respecto y esto es impugnado ante el Tribunal Electoral. Y nosotros lo que hacemos es, pues lo que teníamos que hacer, perdón que lo diga, lo que es evidente. Primero decir, bueno, número 1, no tiene nada que estar metido aquí un juez de amparo. Entonces, todo lo que esté diciendo que es obligatorio para ti, no te resulta obligatorio porque es nulo de pleno derecho. Sí, porque es completamente incompetente un juez de amparo en materia electoral. Segundo, y que es muy importante también, tienes que hacerme caso a mí, que yo ya había emitido una sentencia declaratoria previa que decía lo mismo que dice la Constitución. Ahora, yo les recomendaría a los jueces de amparo que si tanto les gusta el electoral, pues que se hubieran metido a los concursos de magistrado electoral y no de jueces de amparo. Ahora, y si desde la trinchera de los jueces de amparo desean hacer cuestiones electorales, pues que apliquen las reglas electorales y que apliquen el artículo 41 de la Constitución que expresamente dice que no existe la suspensión en temas electorales. Es que de verdad es algo que no se puede entender, de verdad. Desde hace meses que ya se había dicho. Esto es como una telenovela. De verdad, yo estoy seguro que como las telenovelas tendrá un buen final, pero de verdad pareciera que vamos capítulo por capítulo y empieza a ser cansado, ¿no? Ahora, vamos a decirlo así, nosotros ordenamos entonces, revocamos la resolución administrativa del Comité del Poder Judicial y lo que el Comité del Poder Judicial tendría que haber hecho es pues ponerse a hacer su chamba, que por cierto, claro, porque además había perdido tiempo, había perdido bastante tiempo, ya era bastante difícil que pudieran hacer su trabajo en el tiempo que marca la ley y la Constitución. Tendrían que haberse, vamos a decirlo de alguna manera, se tendrían que haber
pues puesto a chambar mañana, tarde, noche y madrugada para poder salir. Pero, curiosamente, después de que les notificamos el hecho, se presenta por parte del presidente del comité un oficio en la sala superior donde dice, hola, ¿cómo? Bueno, vamos a decirlo así de manera coloquial, hola, ¿cómo están? Buenos días, ya recibimos su revocación de nuestro acto administrativo, no los vamos a obedecer. Mira, quisiera decir que no es la primera, o sea, que es la primera vez que una autoridad en general desea no desobedecer, o sea, no obedecer al tribunal. No, sí ha pasado. ¿Pero es una autoridad? Sí, el Comité del Poder Judicial es una autoridad. Sí, autoridad administrativa para efectos de este proceso. Bueno, ahora, ya ha pasado. Ha pasado con algunos gobernadores que han tratado de desobedecer al tribunal. Por ejemplo, en el año 2000 y poquito, quizá 2001, en Yucatán, un gobernador y un congreso local decidieron que no iban a acatar una resolución del tribunal. ¿Y qué fue lo que hicimos? Le dijimos, ok, bueno, tenía que ver con la elección de consejeros del congreso local de Yucatán. Dijeron, nosotros no los vamos a elegir. Entonces dijimos, a ver, las sentencias del tribunal electoral no son de chocolate, resultan obligatorias. ¿Cómo dicen? Son definitivas e inatacables. Eso. Los abogados tenemos unas frases extraordinarias, ¿no? Bueno, sí, no son de chocolate, son obligatorias y son sentencias de tribunales constitucionales que se tienen que seguir. Entonces, lo que hizo el tribunal fue, pues, hacer la chamba del Congreso. Metió los nombres de los candidatos a consejeros en una tombolita, le hizo así y de manera pública se sacaron los nombres de los consejeros. Es decir, el tribunal se sustituyó en las facultades de la autoridad rebelde. Bueno. Que tiene esa facultad. Claro. No, a ver, el tribunal tiene la facultad de sustituirse en plenitud de jurisdicción en las facultades de las autoridades. Eso se encuentra también en la ley, porque el tribunal es un tribunal de pleno derecho y es un tribunal constitucional y es la máxima autoridad en la materia. Tiene la facultad de hacer esa chamba cuando tenemos, por ejemplo, casos de autoridades rebeldes o, por ejemplo, también el tribunal lo llega a hacer cuando ya no queda tiempo. Ya es inminente la elección, por ejemplo, y de repente a alguien se le negó la candidatura. Y si la volvemos a mandar al instituto local o el Instituto Nacional Electoral para que analicen tal, entonces otorgamos nosotros en plenitud de jurisdicción el registro y que compita, ¿no? O sea, es algo relativamente frecuente. Bueno, ok. Pero es la primera vez, y lo digo con estupor, que una autoridad judicial del mismo poder, integrada por magistrados en una parte del Poder Judicial, decide no acatar una sentencia. Es algo que yo nunca había visto. Puede ser que haya pasado, yo no lo recuerdo. Es que a lo mejor es inatacable, pero ellos entendieron inacatable. Sí. La dislexia jurídica. Claro. Bueno, a ver, nos informan así, señores, yo no les voy a obedecer. Y el tribunal, claro que el tribunal pudo haber dicho, pues ni hablar, porque ya es inminente. A ver, el 31 de enero. ¿Puede hacer eso? Sí, ni hablar. A ver, ponle, pudo haber dicho, uy, pues ya no da tiempo, porque además ya no daba tiempo, de verdad, para, o sea, el viernes nos dijo, ya no vamos a cumplir, y entonces dijeron, pudimos haber dicho, bueno, pues ya no habrá candidatos del Poder Judicial, y ya está. Pero es muy grave que no hubiera... O que en la votación se hubiera decidido eso, porque hubo una votación. Sí, bueno, a ver, podría haberse... Exacto. Pero a ver, pudimos haber dicho eso. Que esto no se siga, que ahí murió, que las cosas quedaron, ¿no? Y pues no habrá en la boleta a nadie el Poder Judicial. Pero es muy grave. Eso, claro, por supuesto, que le baja la legitimación a la elección. Porque entonces ya tendrían ese pretexto. Pues esto no vale porque no hubo candidatos del Poder Judicial. Más, la lista de los inscritos como candidatos del Poder Judicial, en muchos son candidatos del propio Poder Judicial. Claro. Son jueces y magistrados. Jueces, muchos que quieren ser magistrados, magistrados que quieren ser ministros. O sea, estamos hablando de que el propio Poder Judicial estaba cerrando la puerta, pues, a sus miembros para poder competir. De verdad, es lo no visto o no es razonable, sin duda. Pudimos haber dicho eso.
pero tomamos la decisión difícil, que a veces hacer lo correcto es lo difícil, que es hacer cumplir la Constitución. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, que es lo que protestamos hacer. De verdad, es que ese es el punto fundamental. Cumplir y hacer cumplir la Constitución. La reforma al Poder Judicial está en la Constitución, va a haber elección y va a estar bien hecha y todos vamos a hacer lo necesario para que llegue ese día, el 1 de junio. Bueno, y entonces nos dimos cuenta que ya no había oportunidad de llevar a cabo todos los actos del Comité del Poder Judicial, y la misma lista que ellos analizaron, que de las personas que habían cumplido los requisitos para ser jueces, magistrados o ministros, ¿de acuerdo? Pues la tomamos, digamos así, y ordenamos que se enviara al Senado. Y en el Senado van a correr la tómbola. Y entonces la lista de candidatos inscritos en el Poder Judicial, integrada con personas que quieren ser jueces, magistrados o ministros, y muchos de los cuales son jueces o magistrados, ¿de acuerdo? Va a ser la que se utiliza en la tómbola. Esto también lo quiero decir, porque luego en la desinformación que se oye se está diciendo es que el Senado va a tener doble número de candidaturas. No, es la lista del Poder Judicial. Y son los candidatos del Poder Judicial. Y el propio Comité del Poder Judicial hizo la chamba de decir que cumplían requisitos. No son licenciados en contabilidad ni niños de 14 años. Todos reúnen requisitos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, tomamos esa decisión y bueno, creo que era la decisión responsable. Nos sustituimos en plenitud de jurisdicción para el efecto de que se consiguiera lo que una autoridad rebelde, y con una palabrita dominguera a la que también utilizamos los abogados, y contumaz, ha tomado la decisión. Contumaz, una autoridad rebelde y contumaz había decidido que no iba a cumplir con su deber constitucional. Entonces nosotros tomamos la decisión de actuar en plenitud de jurisdicción y de destrabar esto, porque de otra manera no iba a haber candidatos del Poder Judicial, y eso no es lo que dice la Constitución. Teníamos que hacerlo. Pues sí. Pero seguramente van a agarrar esto del que se va a hacer en el Senado para también seguir golpeando, porque hay una campaña, ¿no? Hay una campaña en medios. No, evidente. Durísima. Evidente. De desinformación terrible. Evidente, sí. A ver, mira, Monero Hernández, te quiero decir con mucha puntualidad. Hay una campaña de desinformación y desprestigio de esta elección y de las instituciones. Nosotros yo no sé qué protestaron algunas personas, pero yo protesté en el Senado cuando tomé protesta, cumplir y hacer cumplir la Constitución, y eso es lo que estoy haciendo. Es decir, nosotros en el Tribunal Electoral lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer, aunque se oigan los pitos o los silbidos del público, aunque haya gritos en la calle. Es que, a ver, la Constitución no es un poema, no es una novela, no es algo que tenemos que tener en la mente y decir, ay, qué bonita es la Constitución, y guardarla, ¿no? O sacarla para leer, ay, es un ideal. No, es obligatoria. Y el trabajo de un tribunal constitucional como es el Tribunal Electoral es hacerla real. Y eso es lo que estamos haciendo, a pesar a veces de que autoridades rebeldes deseen que la Constitución no se cumpla. Se va a cumplir y va a haber elección. El 1 de junio va a haber elección y habrá candidatos del Poder Judicial, que es lo que mandata la propia Constitución. Y eso creo que es algo importante. ¿Por qué? Hacerlo notar. ¿Por qué? Pues porque es lo que dice la Constitución, de verdad, eso es todo. Vamos por esto, vamos por la Constitución. Además es un proyecto de nación, es el sentimiento de la gente que a través de sus representantes lo impacta en la Constitución. No se dan cuenta los que están en contra del cumplimiento del contenido constitucional, que en realidad están yendo en contra del proyecto que la gente ha plasmado a través de sus representantes en la Constitución, ¿no? Eso se va a cumplir. Sí, porque no decir que este artículo no me gusta. Entonces, no, ese que no se cumpla, porque no me gusta. O sea, son varias piedritas en el camino, ¿no? O sea, estos amparos, estas actuaciones tramposas de meter en las listas ahí a gente
que tiene una dudosa procedencia, ¿no? Eso estaba mencionado hoy en la mañanera. Le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum, oiga, pues ¿qué pasó con esa lista? Ya no son los 2000, son menos, y aparte pues hay gente relacionada con García Luna. Bueno, hasta querían meter a la cárcel a Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí, aparte esa es otra, ¿no? O sea, han sido una tras cantidad otra de piedras espantosas. Han sido una tras otra. Mira, en principio desde pues, la campaña de desprestigio y presión, porque, a ver, dentro de 10 años se recordará, no creo que ninguna autoridad haya estado sometido a una campaña más fuerte de desprestigio y presión. O sea, había espectaculares con la cara de los magistrados electorales en la Ciudad de México, ¿no? Tratando de presionarnos para que no votáramos conforme a los precedentes del tribunal y conforme a la Constitución en la distribución de los diputados en Cámara de Diputados. ¿Y quién pagó esos espectaculares? Habrá que preguntarlo. También yo conozco una empresa mediática que tiene un gran negocio de espectaculares. Luego platicamos de eso. Y lo mismo los espectaculares, que pues una serie de plumas que pues en un nado sincronizado se lanzaron una y otra vez en contra de quienes, pues, lo único que tenemos por agenda política, que no es política, pero bueno, pues algo de política tienen, tanto que se llama política, es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Esa es nuestra agenda política, claro, ¿no? Claro. Punto. Quiero hacerlo notar, porque esta campaña de desinformación quizá trata de que la gente no, ¿cómo decirlo?, se desilusione con la elección que viene, ¿no? Y que de alguna manera piense que esta es una elección completamente, pues yo qué sé, desaseada, manoseada. A ver, esto va a ser una elección constitucional. Va a ser un ejemplo para el mundo. Va a ser la primera vez que se haga. También hay que decir que no hay un paradigma al que nosotros podamos acudir para copiar. Luego es fácil, ¿no? Por ejemplo, volteamos a ver, yo qué sé, a lo que pasa en Alemania y decimos, no, mira, esto funcionó bien en Alemania, ¿no? O luego en Estados Unidos, por ejemplo, el control constitucional, como lo entendemos, en alguna medida tiene sus inicios en Estados Unidos. Entonces dices, mira, pues fue interesante lo que hicieron en Estados Unidos. No, es algo 100% mexicano. La primera vez que se haga una elección de jueces, magistrados y ministros en un país, además de estas dimensiones, a nivel federal y en todos los estados, culminando en 2027, porque viene un segundo tramo de la elección entonces, será México. Y yo creo que si sale bien y saldrá bien, lo que va a pasar es que muchas naciones van a utilizar el paradigma mexicano. Mira, siempre les digo a mis alumnos de Constitucional que por lo menos hay 2 instituciones que el mundo ha volteado a ver a México y que ha copiado. La primera, y que es muy importante, pues es el amparo, ¿no? El amparo, como lo entendemos y como fue copiado en muchas de las naciones del mundo, pues tiene sus orígenes en el amparo mexicano. Es un invento mexicano, vamos a decirlo, ¿no? A ver, sería un poco largo explicarlo, pero sí, eso así. Sello, amparo, Made in México. ¿De acuerdo? Bien. Órale. La segunda institución que también fue creada en México, en nuestra Constitución del 17, fueron los derechos humanos que nosotros llamamos de contenido social, es decir, las garantías sociales. La primera constitución del mundo que tuvo las garantías sociales fue la Constitución mexicana, los temas agrarios, los temas del trabajo, los temas de educación. Fue la primera constitución del mundo, antes que la Constitución rusa y antes de la Constitución de Weimar. Bueno, es la tercera oportunidad de que México pueda crear una institución pues que sea paradigma de la historia del mundo. Puede ser, ¿por qué no? Ahora sí que soñemos en grande. Puede ser esto algo que le sirva de paradigma a otros países del mundo. Va a haber elección. Va a ser la primera vez en la historia del mundo que un país de estas dimensiones, vamos a decir, elija a todos sus jueces, magistrados y ministros. Y va a salir bien.
quizá más de un país copia este modelo. Esperemos. Oye, ojalá que sí. Pues sí. Imagínate nada más. Oigan, vamos a un corte de estación. Por favor, ya saben, suscríbase, pónganle campanita, coméntenos, mándenos saludos y coleccione este programa. Ahorita regresamos. ¡Vámonos! ¿A dónde? Ya, vamos. ¿Qué? Hace frío, ¿no? ¿Tienes frío? Sí, ¿a dónde vamos a Ay, ir? no tengo frío. ¿Por qué? Tengo mi sudadera del Chamuco. Ay, ¿dónde la conseguiste? En la tiendita del Averno. Oye, pues mochilas, ¿no? ¿Quieres una? Sí. ¿Ves? Está fácil. A ver, ¿cómo? Está. Ay, oye, órale. ¿Dónde Y salió? roja Chamuco. Mira, Vámonos, nada más. ándale, Vámonos. apúrate. Ay, está bien, ya, vamos. ¿Por qué no se te quita el frío? Ay, sí, oye. Vámonos. Ay, está calentita. Vámonos. Y aquí seguimos en Estación Averno y estamos viajando con Felipe de la Mata y estamos platicando sobre este merequetengue judicial, jurídico y el show espantoso que están dando Norma Piña y sus huestes. Oye, pero queremos insistir en la campaña sucia, las presiones espantosas, sobre todo mediáticas, que han sufrido ustedes. Y que lo hemos visto día con día en columnas, o sea, los medios de comunicación, las columnas, y estos cuates también son una herramienta poderosa de presión, de humillación, de espantosa, ¿qué te digo? ¿Cómo la has vivido? Sí, bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que no vamos a darnos por vencidos. De verdad que si nos tomamos en serio la protesta, que en otros lugares del mundo la llaman juramento, y que tiene, pero que en México no tenemos eso porque connotaciones religiosas, pero pues me gusta la palabra juramento, es que es como más poderosa, ¿no? O sea, si juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución, pues no vamos a cejar, no nos vamos a arrodillar, se va a cumplir la Constitución, eso es algo muy importante, ¿no? Entonces, la primera es, insistan, golpeen y hagan lo que quieran, pero se va a hacer cumplir la Constitución, el tribunal va a hacer cumplir la Constitución. Cuando están gritando todo el tiempo, es que están vendidos con un partido, es que en realidad sí estamos vendidos y vendidísimos con la Constitución, y eso es lo que se va a hacer cumplir. Lo que pasa es que quizá antes era común que la Constitución no se cumpliera o que fuera a modo su cumplimiento. En este caso, se va a hacer cumplir. Ahora, siempre hay una persona que pierde los casos, ¿no? Y siempre esa persona, nunca ha habido un litigante en México que dice, bueno, sí, perdí porque pues, no tenía yo la razón y la verdad mis pruebas eran muy malas y la Constitución dice que yo no puedo hacerlo. No existe eso. Pero bueno, sí hemos tenido una campaña fuerte de pressing, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de la jueza Karina Ibarra presentándose en una presentación de un libro donde empieza a gritar de manera aislada, ¿no? En la UNAM, exacto, ¿no? Un libro mío donde empieza a gritar, ¿no? Que la sentencia del Tribunal Electoral, que fue proyecto mío en torno a lo que se llama la sobrerepresentación, que en realidad no era sobrerepresentación, pero es la manera de decirlo. Había sido un atentado. Otro de los intentos, claro, para pararlo. El inicial y el más fuerte en ese momento. Se presenta a gritar, ¿no? La filman desde abajo para que pareciera, yo qué sé, que había un universo de miles de personas a su alrededor, ¿no? Y sí había miles de personas a su alrededor sentadas y calladas, ¿no? Pero bueno, estaba gritando. Yo entiendo el tema. Me pareció eso una paradoja, porque ella decía que esa sentencia había atentado contra la independencia judicial, después por la reforma judicial y bla, bla. Yo decía, un juez gritándole a otro juez que esta reforma había atentado con su independencia judicial, ¿por qué?
porque el juez había ejercido su independencia judicial. O sea, era como una paradoja, ¿no? Total. Pero bueno, en fin, cuando doña Karina Ibarra sale a gritar, donde afuera había pues académicos, vamos a decirlo así, que también estaban pues haciendo pressing, ¿no? Académicos identificados con la oposición y claramente con un proyecto político específico. Es que, repito, de verdad, yo he sufrido también los embates de no darle la razón a Morena muchas veces, y lo he sufrido. A ver, y se los digo muy claramente. Por ejemplo, yo fui uno de los 4 votos que dijimos que la elección de Puebla del año 2018 era válida, ¿de acuerdo? Y se vino el mundo encima, nada más que ahora del otro lado, ¿no? Cuando gana ¿cómo se llamaba la candidata ganadora? Era Marta Erika, la gobernadora, ¿no? Fui de los que dejamos sin registro para competir a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón, ¿no? Y nuevamente fue una campaña de pressing, digamos, bueno, no campaña de pressing, pero fue un pressing fuerte del otro lado. A ver, mi chamba es darle la razón a quien la tenga. Y después, pues, escuchar a la otra parte cómo grita y grita y grita e insulta. Porque de verdad, en este país y en todos los países no hay la madurez para decir no tengo la razón, o la ley dice eso, o la Constitución dice eso. A ver, quiero hacerlo notar en este caso, porque ahora sí pareciera como que hay una campaña de pressing pública, donde están repite y repite nuestros nombres como personas, vamos a decirlo, cargadas. Y la verdad es que yo lo que diría es, yo no soy nuevo en esta materia, tengo 27 años en el tribunal, tengo 8 años como magistrado de sala superior, y antes de eso 2 años y medio como magistrado en la sala especializada de este mismo tribunal. Mi chamba es darle la razón a quien la tiene. Y se la he dado a todo el mundo. Y eso es lo que voy a seguir haciendo. Y ahorita lo voy a hacer con todas mis fuerzas, que se cumpla la Constitución. Y va a haber elección. Y a pesar de que salgan todos los comentaristas a gritar y a decir y a afirmar y a tratar de vencernos, o de hundirnos, o de que salgamos a la calle y la gente, o con desconocimiento, con mala fe, comienza a gritarnos, a insultarnos, lo que sea, la verdad es que vamos a hacer nuestro trabajo. No nos van a doblar. Las instituciones constitucionales están hechas para hacer su trabajo. Más allá de cualquier cuestión, nuestro trabajo es que la Constitución se aplique. Se va a aplicar. Porque si la Constitución ya tiene esa reforma incorporada, ya es ley, ya claro. No es una reforma, ya es ley, claro. Es porque hubo 2 proyectos de nación que se enfrentaron en unas elecciones constitucionales el año pasado, uno de ellos ganó, obtuvo una mayoría que le permitió. Entonces, bueno, o sea, los que no les gusta cómo quedó la Constitución, pues que hagan que ganen la elección. ¿No? A ver, mira, o sea, no es una ocurrencia. No es una ocurrencia. A ver, quiero hacer notar también, yo lo que le digo a mis hijos, porque también a mis hijos les ha tocado el pressing, ¿no? En sus escuelas, ¿no? Sí, bueno, a mis sobrinos. Qué cobardía. Mis sobrinos, o sea, mi sobrina, o sea, el otro día, ahora en Navidad, me estaba contando que también a ella le ha tocado, ¿no? Bueno, ok, ya está. Entonces, esto, de acuerdo, pues yo lo que les digo a mis hijos y a mi sobrina, lo que le digo es, háganme un favor, díganle, no es culpa de mi tío o de mi papá, ¿no? ¿De acuerdo? Mi tío y mi papá está haciendo lo que dice la Constitución, que fue modificada por la gente, por cómo votó el pueblo. Pero es que no somos demócratas. No queremos que la Constitución se cumpla porque es lo... Exacto, es que eso es lo que pareciera, ¿no? O sea, esta campaña de pressing, de desprestigio, una y otra campaña de pressing y desprestigio, una tras otra, pues a ver, pareciera que no se dan cuenta que... Pues, ¿cuántas vamos a sufrir? Las que sea necesario, pero no nos vamos a doblar. Y repito, yo por ejemplo, cuando el caso de Marta Erika, de la gobernadora Marta Erika, que en paz descanse, yo recibí 1,607 amenazas de muerte en mi Twitter con mi foto. O sea, estaba mi foto diciendo, donde lo encuentren, golpéenlo, mátenlo, ¿no? A ver, repito, las campañas son de un lado y del otro.
pues ya te ha pasado 8 años de que estamos en esta chamba, ya deberían haberse dado cuenta que no somos de los que nos doblamos. Se va a hacer lo que se tiene que hacer, porque es lo correcto. Ay, qué fuerte. Oye, y bueno, ya vimos este último intento, o el más reciente, no sé si sea el último, de hecho, ese es el sentido de mi pregunta, pero vimos muchísimos a lo largo de todos los últimos meses, desde que se aprobó la reforma, vimos lo de la sobrerepresentación, como dijiste, ¿no? Lo de la jueza que casi que quería que metieran a la cárcel a la presidenta, esta cosa absurda que yo pensé que iba a ser la última, en la votación que hubo en la Suprema Corte de Justicia, donde Norma Piña quería aplicar lo que decía la reforma, que quería que se echara para atrás. Es decir, cambiar el número de votos necesarios para que se aceptara o no. Y ahora sale esta nueva, ¿no? Que ya también se echó para atrás. ¿Tú ves por dónde pudieran sacarse de la manga otra cosa que pudiera poner más piedritas en el Mira, viene un camino todavía largo, la telenovela no termina, como todas las telenovelas va a durar pues así como un añito, ¿no? Y el final va a ser conmovedor, pero todavía como falta. Dices, la trama es aburrida porque es una y otra, pero es lo mismo. Dices. A ver, vamos a decirlo así, de aquí al día de la elección faltan todavía varios espacios. A ver, lo primero es la determinación de las listas finales de los otros dos poderes, que la fecha final es 31 de enero, entonces es inminente, pues ¿no? Ya. Después la tómbola, que si recuerdo bien es el 4 de febrero, si recuerdo bien. Pasado mañana es 31. Sí. Y entonces la tómbola, en la cual esta idea de la tómbola, ¿no? Que garantiza de alguna manera pues que los dados no estén cargados respecto de las candidaturas, ¿no? Es decir, es algo que a mí todavía me sorprende, porque yo no estoy acostumbrado a las tómbolas más que por excepción, pero bueno, nosotros usamos la palabra insaculación los abogados, pero es tómbola, ¿no? Sí. Bueno, entonces, la insaculación respectiva, después esto se mandará a aprobación por parte de cada uno de los poderes, del Ejecutivo la aprobación de la lista que haya salido de la tómbola, del Legislativo también, y de la Suprema Corte. Ahora, nuestra sentencia dice también con claridad que si la Corte no hace el trabajo de aprobar la lista, se tendrá esta por aprobada. ¿No? Entonces, a ver, también una de las ideas como posibilidad que se dio era pues que la Corte no hiciera la aprobación respectiva, entonces se tendrá por aprobada. Después de esto, vendrán las campañas. Bueno, tendrá que determinarse la boleta, ¿no? La boleta, que va a ser una boleta diferente. Y tendremos muchísimos nombres. Tendremos que aprender a votar de esa manera. Eso también es verdad. Se dice mucho que será horrible, que porque serán muchos nombres. Bueno, a ver si será más complejo. Yo mismo tengo muchas dudas de cómo va a funcionar. Pero, a ver, también hay que recordar que en otros lugares del mundo también existen boletas mucho más complejas con muchos más candidatos. Y, por ejemplo, en otros países del mundo viene una lista de candidaturas y entonces vas como poniendo, perforas la hoja, ¿no? Así. Y después ya una máquina contadora identifica el punto específico, ¿no? Nada más. Y entonces es como rápido ese tema, ¿no? A ver, vendrá justamente el diseño de la boleta. Sí, porque no es como en las boletas de plurinominales que también vienen listas largas, pero atrás y no tienes que escoger de esa lista. Aquí sí habrá que escoger de una lista larga. Sí, efectivamente. Y parece ser, como se está, entiendo, imaginando el tema, es que de la lista, vamos a decir con las candidaturas que correspondan, pues no sé, 30, 40, ¿no? Pues entonces vas a buscar y vas a decir, voto por el número, el número 41, voto por el número 14, ¿no? Así, y lo vas a tener que hacer. Esto significa mucho trabajo, ¿eh? De verdad, tenemos un Instituto Nacional Electoral extraordinario, que hace su trabajo de manera magnífica. ¿De acuerdo? Eso lo quiero hacer notar porque estoy seguro que lo va a hacer extraordinario, pero va a ser un tema bien difícil, capacitar
a todos los funcionarios de casilla y hacer una gran campaña en la cual se le diga a la gente cómo va a votar. Esto va a ser una chamba y va a ser muy operativo, pero lo vamos a hacer bien también. Después vendrá el día de la elección. Ahí en lo de la boleta y todo eso, los que están en contra de esta elección, pues ahora sí que van a tener muchas áreas de oportunidad. Así es. Para estar boicoteando. Van a confundir, porque incluso pueden llegar a confundir claro, y estar esparciendo, digo, no quiero darles malas ideas, pero no las necesito mi consejo. Lo van a hacer, confundir a la gente de cómo votar. No, claro, por supuesto. A ver, boicotear. ¿Qué es lo que han estado haciendo? Confundiendo con lo de la tómbola, con muchas cosas. Yo quiero enfatizar que la gente debe estar consciente que va a haber elección judicial, que se hará en términos constitucionales y que habrá resultados ciertos y correctos el día después de la elección o unos días después, dependerá ya lo que determine el INE. Pero habrá resultados electorales. Esto lo quiero hacer notar, porque no quiero que caigan en el desánimo, porque pareciera que es lo que esas campañas buscan, ¿no? El desánimo, así de, no, esa elección va a ser muy difícil y tengo que tomar un doctorado para poder llenar la boleta. No, a ver, va a ser diferente. Sí, va a ser una elección diferente, donde todos tendremos que aprender a hacer otra forma de boleta, pero va a estar bien y vamos a poder hacerlo. No, tampoco se va a necesitar estudiar un doctorado. Mucho en el proceso. Claro, y sobre todo, mira, hace poco también escribí en El Economista un artículo que decía, pues que tenemos más derechos. A ver, ¿por qué es tan molesto que la gente tenga más derechos políticos y más derechos electorales? ¿Por qué? ¿Por qué resulta tan odioso? ¿Por qué resulta tan odioso, o para algunas personas tan odioso, que haya tantos tipos de democracia, que ya no nada más existe en la Constitución la democracia representativa, tradicional del siglo XIX, sino que también existe la participativa y la comunitaria también, de las comunidades indígenas? ¿Por qué les duele tanto a tantas personas? Más democracia, más derechos. Eso es algo bueno, ¿no? Para ellos están acostumbrados para manipular y para controlar, y mientras menos participación de la gente, mejor. Para que hagan sus tranzas en lo oscurito, como siempre lo han hecho. Ahora lo que va a pasar es que la decisión se va a tomar justamente en torno a la gente para que escoja a sus jueces, magistrados o ministros. Las dudas que teníamos algunos, o muchos o pocos, lo que sea, ¿de acuerdo? Esas dudas ya quedaron atrás. Ahora es la Constitución. Es que, de verdad, ¿cómo lo decimos? La reforma judicial es reforma constitucional, es Constitución, resulta obligatoria. Va a salir bien la elección. Vamos todos a aprender a hacer otro tipo de boletas. Va a ser la mejor elección de jueces que se haya hecho en México. Espera, en el mundo. ¿No? Sí, claro, y será paradigma del mundo. Y a ver, quizá para el 27 se corrijan cosas que se pueden mejorar. Seguro. A ver, eso es normal también. A ver, repito, no hay paradigma que nos sirva para seguir o para copiar. A ver, ningún referente. Ningún referente. Lo vamos a hacer bien, va a salir bien. El referente va a ser México. Y así como pasó cuando el amparo, cuando las garantías sociales, este tipo de democracia judicial va a ser un referente internacional. Y la gente lo va a tomar como punto de referencia para cambiar sus propias legislación. Ahora, después vendrá el día de la jornada. Me parece que la apuesta será que la gente se sienta comprometida con su democracia para que salga a votar. Que sienta confianza en sus derechos si los quieran ejercer. Yo no tendré dudas, yo saldré a votar ese día. Saldré a votar, a pesar de que yo tenía dudas en torno a este sistema, la verdad es que voy a salir a votar, primero porque es un derecho que la Constitución me da. Y segundo, porque, bueno, también existe, pues, ¿cómo decirlo? Dice la Constitución que el voto es un derecho y también un deber. Y también, de alguna manera, es hacer ciudadanía. Y espero que, solo tengo un hijo mayor de edad, pero espero que mi hijo mayor de edad haga lo mismo. Quisiera decir que
puedo obligarlo, pero la verdad es que uno no puede obligar a sus hijos a nada. No, hay que negociar también. Exacto. Pero bueno, espero que sí, ¿no? Y ya es mayor de edad. Y ya es mayor de edad, hay que exacto, negociar, sí. ¿no? Que salga a votar, ¿no? Ya que lo haga por quien quiera. Yo quiero de verdad nuevamente enfatizar, vendrá la elección, después vendrán los resultados y habrá una nueva Suprema Corte de Justicia, habrá nuevos órganos de administración del Poder Judicial Federal, habrá un tribunal de disciplina, habrá, por otro lado, 2 nuevos magistrados de la Sala Superior y pues habrá la renovación de la mitad del Poder Judicial Federal y de muchos poderes judiciales de los estados para partir del 1 de septiembre. Y todo esto habrá terminado, la telenovela terminará. Y ese será el momento en el cual podemos hacer evaluaciones, ver qué se puede mejorar y modificar. Y creo que todos los que tenemos vocación académica tenemos que hacer nuestro trabajo, nuestra chamba, escribir, platicar, bueno, de manera independiente, ¿no? Escribir, platicar, dejar rastro y huella, para que dentro de unos años los investigadores de otros países también puedan pues justamente analizar el referente mexicano. Será muy interesante, ¿eh? Ahora sí que yo creo que podemos pensar en grande como nación. Quizá podemos ser un referente internacional. Oye, Felipe, hay otra de las voces que hemos escuchado últimamente, sobre todo con un nuevo actor en esta telenovela, que es Donald Trump, y han dicho que deberíamos de darle marcha atrás a todo este proceso judicial para poder enfrentar a Trump. ¿Qué de cierto o qué de falso es esto? Bueno, sabes, ¿cuáles son los argumentos? Mira, exactamente, es que no lo encontré. Mi cerebro me está diciendo, quédate callado, sé prudente. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No, aquí puedes decir lo que No, quieras. de verdad. Miren, es que cuando los mexicanos le hemos hecho caso a los extranjeros, cuando hemos ido a buscar cobijo en los extranjeros, cuando Gutiérrez Estrada y Juan Nepomuceno Almonte fueron a buscar a Maximiliano de Habsburgo, cuando hemos buscado cobijo en otros lugares, todo sale mal. Sí, parece que no saben de historia. No, es que es exacto, todo sale mal. De verdad, no hay nada mejor que una solución mexicana para nuestros problemas. No, es que no hay otra manera. La historia nos lo demuestra. El mundo es importante hacerlo notar y también, a ver, México no es un país del montón, así, perdón, lo voy a decir en estos términos, país piojito, país pulguita. O sea, somos un país de 2 millones de kilómetros cuadrados con 130 millones de habitantes, la 12ª economía del mundo. O sea, somos un país fuerte, somos un país que no puede ser humillado. Caramba, hay que creérnosla, lo somos. No somos un país de esos que en 10 minutos se puede desestabilizar. Somos un país de verdad grande, portentoso, maravilloso, lleno de cultura, diverso, tradiciones, lleno de idiomas, de lenguajes, de gente, de personas. Y un país democrático. Y un país democrático, muy ya no en democrático. Transición a la democracia como estuvo durante años. Muy un país democrático. Totalmente. Mucho más. A ver, va a ser el país más democrático del mundo. Espera, sin duda, pero además, mira, todos estos gritos, ¿no? Se perdió la democracia, ya vivimos en la dictadura. Mira, yo tengo algunos amigos de algunos países, hermanos, que lamentablemente no están bien en sus democracias. Yo digo, no manches, o sea, no, es que es una ofensa a ellos que han tenido que salir huyendo porque les quitaron la nacionalidad, ya me doy a entender, o sea, dictadura, Dios, de verdad, ¿no? O sea, bueno. Pero el año pasado se levantó la encuesta Latino Barómetro. Es una encuesta que es totalmente independiente. Ningún estado puede afectarla, no los pueden maicear. Es de verdad una de las más importantes encuestas a nivel mundial. Se levanta desde 1995 en todos los países de Latinoamérica. Y esta democracia que tantos dicen que se ha perdido, con instituciones que se han perdido y bla, 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 pues resulta que los mexicanos, por primera vez en su historia, al menos la mitad de los mexicanos está satisfecho con su democracia.
por primera vez en la historia desde 1995. Entonces, la pregunta que yo me hago es, a ver, evidentemente esto no es un trabajo, ni un fruto, ni un producto de las autoridades electorales. La democracia le pertenece a la gente, la democracia es de la gente, y me parece que ahora la gente siente que tiene una democracia y que ejerce sus derechos, y que la elección del 2024 tuvo por consecuencia un México más democrático. Eso es lo que piensa la gente. Siempre habrá intelectuales con 3 doctorados que digan la gente está equivocada, pero es lo que la gente siente, piensa y quiere. Y no nada más eso, aumentó también el número de personas que piensan que la democracia es el mejor sistema de vida en México. Ahora, viene un tema todavía mejor. De todos los países de Latinoamérica, México hoy día también está en el ranking más alto de satisfacción con la democracia. Tercer país en el ranking. El primer lugar es Uruguay, el segundo El Salvador. A ver, tenemos que darnos cuenta también que que México es un país democrático y muy democrático. Sí, no, y con una sociedad cada vez más politizada. Entonces que es el protagonista de toda esta historia. A ver, y esto quiero hacerlo notar también. México tiene una sociedad diversa y plural. No todo es, perdón que lo diga así, la Ciudad de México. Es que luego también estamos hablando nosotros en las universidades. Yo doy clases en 2 universidades, entonces hablamos entre nosotros, los de la universidad, platicando entre nosotros, y pensamos que ese es el mundo. No, México es un país enorme, bendito sea Dios, y un país maravilloso. Y hay mucha gente que opina y vive diferente. Lo tenemos que entender. Y eso es lo que está pasando. La satisfacción de los mexicanos en torno a su democracia es mucho mayor que hace 5 años, que hace 10 años, que hace 20 años, casi 30. Vamos, nunca había habido tal satisfacción. Más que en el 2006, seguro. Sí, seguro. Y fíjate, estás tocando un tema, ya para irnos cerrando, hay el tema de la educación en la abogacía, el derecho. Hace poco, una panelista de Milenio, muy joven, cuando le mencioné que íbamos a entrevistarte, me dijo, es el mejor maestro de constitucional. Y muchos conocemos, ¿no? ¿Cómo formar a las nuevas generaciones de derecho? O sea, porque son los que vienen y tienen que acostumbrarse a esta democracia. Rape, ¿cómo te agradezco la pregunta? Escribí un artículo que espero salga pronto, creo que saldrá en 15 días. Se tiene que redimensionar la enseñanza del derecho y el contenido de los planes y programas de estudio. A ver, el artículo se va a llamar algo así como la enseñanza del derecho en tiempos de transformación. Se va a transformar el Poder Judicial. Tenemos entonces que redimensionar la manera en la cual se hacen los planes y programas de estudio. No quiero autofusilarme, pero te voy a decir algo. Ahora hay materias que antes pues resultaban poco interesantes, que ahora me parecen indispensables. Por ejemplo, electoral. Pues es que electoral es indispensable. Claro. Me parece que hay que meter materias también de política. Claro. A ver, fundamental. Y de formación cívica también a los abogados. Pues sí. No, y hay un tema también. Mira, los abogados, sobre todo en escuelas muy conservadoras, se aprenden de memoria el Código de Procedimientos Civiles, se aprenden el Código de Comercio. Y eso está bien, y eso es parte de nuestra función. Pero también debemos tener sensibilidad social. Así es. También tenemos que tener una materia al menos que haga que entendamos a la sociedad. Porque de otra manera pareciera que los abogados pues estudian como algo parecido a la literatura, en abstracto, ¿no? Así como el mundo tiene que ser, y se acabó, y los libros, y ahí murió. ¿De acuerdo? Y el abogado viene a decirle, porque él sí es inteligente, y le dice al universo cómo tienen que ser las cosas, porque él sí es inteligente. A ver, tenemos que tener sensibilidad social. Eso se me hace súper importante. Y entender los problemas sociales y económicos de nuestro país por regiones y por sectores. Mira, te voy a poner un caso muy simple, pero que dice mucho. Cuando yo doy el segundo curso de Derecho Constitucional, cuando llego a la parte de municipio, que se me hace súper divertida porque les doy un poco de historia, Carranza, el principio de municipio libre, y esa parte me encanta. Pero
les digo, a ver, primero les quiero decir que hay más o menos 2.200, 2.500 municipios en el país, ¿de acuerdo? Bien, y hay como 700 que no se rigen en sus elecciones ni en la designación de sus autoridades por el sistema expreso, digamos, que está en el artículo 115 y en otras disposiciones constitucionales. Y eso significa que más o menos entre una tercera parte y una cuarta parte de los municipios del país ustedes no van a tener idea, si solo se quedan con lo que dice, digamos así, la literalidad constitucional, cómo se eligen sus autoridades tradicionales, y que son los municipios de pueblos y comunidades indígenas, los de sistemas normativos internos, y son un montón, y cada comunidad es diferente en su elección. Los abogados de México no lo saben, ni lo entienden, ni les preocupa, pero son un montón, es la realidad viva de México. A ver, tenemos que entenderlo los abogados. Claro. Mira, yo me acuerdo, yo he tenido la fortuna de tener buenos amigos de Oaxaca, e incluso he podido ir como testigo, y es algo complicado, no es tan fácil, porque también uno debe entender que la comunidad a veces te permite entrar, otras veces no, y de lejecito, y por supuesto de enmudecido, ¿no? A ver, y yo me acuerdo que yo una vez llevé a mi hijo a que se entrevistara con las autoridades tradicionales de Tlahuitoltepec en Oaxaca, un pueblo maravilloso. Lo llevé ahí a la Sierra Mije porque le dije, quiero que veas este México diferente, donde no hay casillas, no hay credencial para votar, no hay partidos políticos, y la designación es una de las autoridades, es a través, primero, de un servicio civil de carrera llamado tequio, ¿no? Porque empiezas pues trabajando ahí en el panteón cuidando las tumbas, después vas ascendiendo hasta que ya haces la fiesta del pueblo, que ya eso significa que ya estás muy cerca de ser alcalde, ¿de acuerdo? Y cuando llegue, y todo este servicio civil de carrera es gratuito, el tequio, ¿de acuerdo? Y cuando pasas el tequio, es que ya puedes ser al fin alcalde, y lo consideran un honor. Y lo hacen por su comunidad y normalmente no cobran, pero la comunidad le da de comer al alcalde de acuerdo a sus servicios. Así, oye, aquí está la comida, oiga, aquí está para que pagues tal cosa. O sea, eso de verdad me parece maravilloso, es la realidad de la tercera, cuarta parte de los municipios del país. Es increíble, pero eso no se da en los cursos de Derecho Constitucional. Se tiene que dar, se tiene que enseñar. Tenemos que redimensionar la enseñanza, no solo del derecho constitucional, que por supuesto, sino del derecho. Y se tiene que dar de otra manera en las carreras también. Aquí entre nos, por ejemplo, yo no entiendo muy bien por qué se hacen 5 años de carrera. El 5º año de la carrera son materias optativas y seminarios que lo único que nos hacen es demostrar que está sobrando material. y tenemos una serie de materias teóricas que pueden quitarse completamente y mejor ir a los temas sociales que me parecen indispensables en este momento, y políticos. Porque si los jueces son designados de manera política y ellos son los que van a estar determinando el derecho, tenemos que entender los factores que están llevando justamente a estas personas a la judicatura. Y tenemos que entender el fenómeno como abogados y por supuesto como litigantes. Totalmente. Esto es una revolución también para el derecho. Lo que me parece increíble es que no nos hayamos dado cuenta. Para la enseñanza. Claro, hay que hablar de eso. En las escuelas y facultades de derecho no se está poniendo sobre la mesa. Dentro de 15 días esto va a ser un artículo que voy a publicar, y la verdad es que ojalá se lea, porque de verdad, después de la reforma judicial, todos tenemos que replantearnos la manera en que enseñamos derecho constitucional, pero derecho en general. Hay que hablar de ello. No por nada el poder judicial es el más conservador de los 3 poderes, y eso pues, tiene que cambiar. Y está cambiando. Está cambiando. Claro, pero yo diría, y está cambiando
porque la gente quiere que cambie. Claro. Y si somos democráticos, pues tenemos que Pues aceptarlo. sí, no se Ya puede está. quedar como está. Sí, y a que no le gusta que gane las elecciones y ya está. Que haga Pues- todo lo que tenga que pues hacer claro, para lograrlo. Claro. Felipe, muchísimas gracias. Sí. ¿Estás en redes sociales? ¿Dónde Sí, te puede ver la estoy en gente? todas las redes, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, ¿cuál me falta? En la que no estoy es la de Trump, esa sí no. ¿Estás en TikTok? Estoy en TikTok, Ok. hago poquito TikTok, la verdad Sí, es que se ve también. al final del día, por mi edad, sigo sintiendo que Me pasa no sé igual. si debo Sí, me hacerlo, pasa, sí. pero hago poquito, pero ahí estoy también. Ah, ya, pero también estás escribiendo en Proceso Sí, y en el Universal. en Proceso, El Universal, El Economista y La Silla Rota. Ay, Órale. nomás, Sí, míralo. sí, bueno, y Me autoimpongo bastante trabajo extra, pues para tratar de difundir lo que está haciendo Es el que tribunal. es fundamental. Claro, La claro, divulgación, la difusión claro. de las ideas y de las buenas ideas. Qué bueno que seas hiperactivo. Ah, Oye, no, sí. sí. Yo soy hiperhuevón. Entonces, Ya qué somos bueno que dos. haya gente que sea hiperactiva. Muchísimas Oye, gracias. En serio, Al gracias. contrario, al contrario. que- Muchísimas y gracias y un gran saludo. Esta es tu casa. Y Mua, seguiremos, sí me siento, te muchas seguiremos gracias. buscando para platicar Sí, porque, porfa. como ya nos comentaste, siguen todavía varios pasos Sí. y seguramente Por favor. la telenovela va a seguir. Con un gran gusto. Pero que nadie tenga dudas. Esta telenovela tendrá un final Final feliz. feliz. Eso, ya lo sabes, señoras y señores. Y ya llegamos a un final feliz aquí en la estación Averno. Y le agradecemos mucho que nos siga. Por favor, ya sabe, póngale campanita, le insisto, comente, coleccione. Y pues nos vemos a la próxima. Compañero, nos Bye. vemos. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Chao, 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 chao. Luego. Bye.